La tormenta rugía sobre el valle de Arabén con una furia que parecía querer desgarrar el cielo. El viento gemía entre los árboles, y la lluvia caía con tal fuerza que los viejos cimientos de la cabaña de madera vibraban bajo su peso. Dentro, Elías mantenía una lámpara encendida sobre la mesa, mientras repasaba los planos de un viejo generador que llevaba días intentando reparar. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, llenando el silencio con su calor solitario. Era un hombre acostumbrado a la calma y al aislamiento. Había dejado atrás las colonias humanas después de una misión fallida, una en la que perdió no solo a su equipo, sino también la confianza en el mundo. Desde entonces, vivía en los límites de la civilización, donde el aire era puro y las noches largas, donde podía escuchar sus propios pensamientos sin interrupciones. Pero aquella noche no era una noche común. Entre el rugido del viento, escuchó algo distinto. Un sonido breve, irregular, que no provenía de la tormenta. Se levantó, dejando la taza de metal sobre la mesa, y apagó la lámpara. Permaneció inmóvil, atento. Lo escuchó de nuevo, pasos. Lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad por el barro. Elías tomó su linterna y la apuntó hacia la ventana. Al principio no vio nada, solo la cortina de lluvia. Pero un relámpago iluminó el exterior por un segundo, y entonces los vio. 3 figuras encapuchadas avanzaban tambaleándose por el sendero que conducía a su puerta. Su instinto le dijo que cerrara con llave, que no interfiriera. Pero su corazón, ese que tanto había intentado endurecer, lo empujó hacia la puerta. Abrió. El viento irrumpió en la casa, helado, trayendo consigo el olor a tierra mojada y sangre. Las figuras se detuvieron. La más alta, que parecía ser una mujer, cayó de rodillas frente a él, sosteniendo a otra mucho mayor entre los brazos. Su voz temblaba cuando habló. «Por favor, ayúdanos». Elías apuntó la linterna hacia sus rostros, y lo que vio le heló la sangre. No eran humanas. Sus ojos brillaban con un tono metálico que reflejaba la luz como el acero, sus mejillas tenían marcas azuladas que parecían emitir una débil luminiscencia bajo la lluvia. La piel de la anciana era tan pálida que parecía translúcida, y su respiración era casi inexistente. La más joven, de cabellos plateados pegados al rostro, habló con desesperación. «Nuestra abuela está muriendo. No tenemos a dónde ir». Elías retrocedió un paso, intentando comprender. Había escuchado historias sobre refugiados de otros mundos que cruzaban las fronteras estelares buscando asilo, pero nunca pensó encontrar uno en la puerta de su cabaña. «¿De dónde vienen?», preguntó, intentando mantener la calma. «De Liara», respondió la mayor, con voz firme aunque agotada. «Nuestro mundo fue arrasado por los cazadores de alma. Nos escondimos en los bosques, pero ella ya no puede continuar». Elías miró hacia atrás, al fuego que ardía en la chimenea, y luego de nuevo hacia las 3 extrañas. La anciana tosió, y un hilo de sangre azul oscura se deslizó por su barbilla. La decisión fue instantánea. «Entren», dijo con voz baja pero decidida. «Nadie muere bajo mi techo». Las 2 hermanas intercambiaron una mirada de alivio. Entraron despacio, casi tropezando por el cansancio. Elías cerró la puerta detrás de ellas, sellando el sonido de la tormenta, y movió el sofá hacia la chimenea. «Acuéstenla aquí», ordenó mientras tomaba mantas del armario. La anciana fue colocada con cuidado sobre el sofá. Su respiración era irregular, y su piel temblaba con espasmos. Elías corrió hacia la cocina, encendió un hervidor y buscó en sus frascos las pocas hierbas medicinales que aún conservaba. No sabía si su fisiología alienígena respondería igual, pero debía intentarlo. Mezcló un preparado para reducir la fiebre y limpió las heridas de la anciana con una delicadeza que sorprendió incluso a las hermanas. Cuando regresó al salón, notó los ojos de ambas sobre él. La mayor lo observaba con desconfianza, casi con orgullo, mientras la más joven parecía intrigada, como si nunca hubiera visto a un humano actuar sin miedo. «Soy Elías», dijo sin levantar la mirada. «No haré preguntas esta noche. Solo intentemos que ella sobreviva». «A Elira», respondió la mayor. «Y yo soy Nara», añadió la menor con voz dulce. Elías asintió y colocó una compresa húmeda sobre la frente de la anciana. Ella abrió los ojos apenas un instante. No eran ojos comunes, parecían contener reflejos de estrellas, un brillo que evocaba algo antiguo. «Humanos», susurró la anciana, con un hilo de voz. «Aún quedan buenos entre ustedes». Elías no respondió. Solo le tomó la mano, sorprendido por lo frágil que se sentía, y esperó a que el sueño la venciera. Pasaron las horas. El fuego bajaba lentamente,
y la tormenta comenzó a disiparse. El silencio se apoderó del valle. Nara, exhausta, se quedó dormida en el suelo, envuelta en una manta. Aelira permaneció despierta, vigilante, observando cada movimiento de Elías. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó de pronto. Su tono era bajo, pero cargado de emoción. Porque nadie debería morir bajo la lluvia, respondió él. Aelira lo estudió un momento, intentando entender esa lógica tan simple y a la vez tan humana. Tu especie es extraña. La mayoría nos cazaría. Entonces supongo que no soy como la mayoría, dijo Elías con una leve sonrisa. Ella no respondió. Se limitó a acercarse un poco más al fuego, dejando que el calor le devolviera el color a su piel azulada. En silencio, observó cómo Elías colocaba más leña y ajustaba las mantas sobre su abuela. Había algo en su mirada que mezclaba fuerza con una soledad profunda, la misma que ella había sentido desde que huyeron de Liara. Finalmente, cuando la tormenta cesó del todo, Aelira murmuró algo en su idioma, un breve susurro que Elías no comprendió. Pero el tono sonaba a gratitud. ¿Qué dijiste?, preguntó él. Dije, que tal vez los dioses no nos han abandonado después de todo. Elías no supo qué contestar. Se sentó en una vieja silla junto al fuego y la miró en silencio. Afuera, las nubes comenzaban a abrirse, dejando pasar la luz de la luna. Dentro, 3 vidas completamente distintas compartían el mismo refugio. Esa noche, mientras el hombre cerraba los ojos por primera vez en semanas con una sensación de paz, Aelira y Nara dormían cerca de su abuela, respirando con calma. Elías no lo sabía, pero el simple acto de abrir aquella puerta había cambiado el curso de su destino. Y cuando el primer rayo del amanecer se filtró por la ventana, algo sagrado había comenzado a despertar bajo su techo. El amanecer llegó despacio, tiñendo el valle de un tono dorado que se filtraba entre las montañas. Elías abrió los ojos con dificultad, todavía medio envuelto en sueños. Por un momento no recordó lo que había pasado, hasta que el sonido suave de una respiración ajena lo trajo de vuelta a la realidad. En el suelo, junto al fuego que aún ardía débilmente, dormían las 2 hermanas alienígenas. Y sobre el sofá, bajo varias mantas, la anciana seguía respirando con esfuerzo, aunque su color había mejorado. Elías se incorporó lentamente. El aire olía a humo, hierbas medicinales y a algo nuevo, un aroma dulce y tenue que no podía identificar. Observó la escena con una extraña sensación de serenidad. Su casa, tan vacía y silenciosa durante meses, ahora estaba viva. Había movimiento, respiración, calor humano, o casi humano. Se acercó al sofá y apoyó una mano sobre la frente de la anciana. Ya no estaba tan fría como la noche anterior. Su pulso, aunque débil, era estable. Sonrió con alivio. Preparó más agua caliente y buscó entre sus provisiones algo de alimento. Tenía pan, un poco de sopa seca y frutas deshidratadas, lo suficiente para una mañana tranquila. Cuando se dio la vuelta, vio a Nara despertando. La joven parpadeó, confundida, y lo observó con esos ojos que parecían contener destellos de mercurio. Al verlo inclinarse sobre la mesa, sus labios se curvaron en una tímida sonrisa. «Hueles bien», murmuró adormecida. Elías se detuvo, sorprendido, y luego soltó una risa breve. «No suelo escuchar eso a estas horas». Nara se incorporó, cubriéndose con la manta, y miró a su alrededor con curiosidad. Tocó la madera de las paredes, los libros en el estante, la vieja lámpara de aceite. Todo parecía nuevo para ella. «Tu hogar es pequeño, pero se siente cálido». «Hace mucho que no lo era», respondió él mientras servía un poco de sopa en una cazuela. «¿Vivías solo?». «Sí. Por elección, al principio. Por costumbre, después». Nara lo observó en silencio unos segundos. Había tristeza en esa respuesta, una historia que no se atrevió a preguntar. En ese momento, Aelira despertó. Su primer reflejo fue buscar a su abuela. Cuando vio que respiraba con calma, su cuerpo se relajó. Se levantó y caminó hacia la mesa con paso firme, aunque se notaba el cansancio en su postura. «No tenías por qué hacer todo esto», dijo con voz baja. «Y sin embargo lo hice», respondió Elías. Aelira se cruzó de brazos, estudiándolo. No entendía a ese humano. En Liara, la mayoría de las razas externas los habían traicionado. Confiar en un extraño era un error que se pagaba caro. Pero ese hombre actuaba sin esperar nada a cambio. Había una calma peligrosa en él, algo que la confundía. «No tenemos con qué pagarte», dijo finalmente. Elías la miró y sonrió apenas. «Entonces no me debes nada». El silencio entre ambos se volvió denso,
cargado de una tensión que ninguno supo explicar. Nara los miraba alternando la vista entre uno y otro, sintiendo algo extraño en el aire. Para romper el momento, Elías se acercó a la ventana. La lluvia había cesado por completo, dejando el bosque brillante y silencioso. Podéis quedaros hasta que ella se recupere, dijo sin mirarlos. Después decidiréis qué hacer. No es seguro, advirtió a Elira, acercándose. Si nos rastrean, podrían encontrarte. He vivido lo suficiente sin miedo a que me encuentren, contestó sin volverse. Hubo un silencio largo. El sonido de la sopa hirviendo llenó el aire. Nara se levantó y se acercó tímidamente. Gracias, por cuidarnos, dijo con voz suave. No todos los humanos harían algo así. Elías le ofreció un tazón. No todos los humanos son iguales. Igual que no todas las especies que he conocido. Mientras comían, la anciana Seren se movió en el sofá. Aelira fue corriendo hacia ella. Abuela, despierta. Los ojos de la vieja se abrieron lentamente. Su mirada, aunque cansada, estaba llena de lucidez. ¿Dónde estamos? A salvo, dijo Elías acercándose. En mi casa. Seren lo miró fijamente, con una expresión que parecía atravesarlo. Tienes un alma fuerte, hijo de la tierra, dijo en un susurro. Y una sombra que todavía no has enfrentado. Elías parpadeó, sorprendido. ¿Cómo dices? La anciana sonrió débilmente. Nada que debas temer, por ahora. Aelira le dio agua y la ayudó a recostarse. Seren cerró los ojos, pero antes de dormirse, pronunció una palabra en su lengua natal. Era un sonido suave, casi musical. Nara explicó su significado con voz emocionada. Dijo agradecimiento. En nuestro idioma antiguo, significa más que gracias, significa reconocer una deuda del alma. Elías sintió un peso extraño en el pecho. No estaba acostumbrado a gestos así. Las horas pasaron tranquilas. Aelira ayudó a cortar leña, insistiendo en devolver algo de lo que habían recibido. Sus movimientos eran precisos, fluidos, casi elegantes, aunque cada golpe del hacha parecía más una danza que un trabajo. Nara, mientras tanto, exploraba curiosa cada rincón de la casa. Tocaba las herramientas, observaba los dibujos en los libros, incluso intentó imitar la voz de un pájaro que se oía afuera, lo que hizo reír a Elías por primera vez en mucho tiempo. Al caer la tarde, la luz dorada entraba por la ventana iluminando el rostro de Aelira. Elías la observó sin querer. Su piel azulada brillaba con reflejos plateados, y sus ojos parecían contener la calma del océano antes de una tormenta. Ella notó su mirada y frunció el ceño, sin saber cómo reaccionar. ¿Qué miras?, preguntó, intentando sonar seria. Solo pensaba que nunca había visto algo tan distinto, respondió él con sinceridad. Aelira se giró para ocultar el leve rubor que le subió al rostro. Diferente no siempre significa bueno. A veces sí, dijo él en voz baja. El silencio que siguió fue casi íntimo. Nara los observaba desde la esquina con una sonrisa cómplice, fingiendo no escuchar. Esa noche, cuando todo volvió a quedar en calma, Seren dormía profundamente. Aelira vigilaba junto al fuego, mientras Elías escribía algo en un viejo cuaderno, un hábito que había retomado desde que llegaron. Nara, acurrucada en una manta, se quedó dormida primero. Elías levantó la vista un momento y observó la escena. La llama iluminaba los rostros de las hermanas, reflejando en ellos una paz que hacía tiempo no sentía cerca. Por primera vez en años, no se sintió solo. Aelira notó su mirada y habló sin levantar la vista del fuego. Mañana tendremos que decidir qué hacer. Si nos quedamos mucho tiempo, traeremos peligro. Entonces mañana lo decidiremos juntos, respondió él. Ella lo miró unos segundos y luego asintió. Eres extraño, Elías. Los humanos de tus historias siempre buscan algo a cambio. Tú no. Tal vez yo ya encontré lo que buscaba. Aelira no preguntó qué quería decir. No hacía falta. En el brillo del fuego, en el silencio compartido, en las respiraciones acompasadas de los que dormían, algo invisible comenzaba a crecer. Elías no lo sabía, pero esa madrugada, mientras el alba se extendía sobre las montañas, los destinos de 3 mundos se unieron bajo un mismo techo. Y su vida, hasta entonces vacía, empezaba a transformarse sin vuelta atrás. El sol de la mañana se filtraba entre las rendijas de madera, proyectando líneas de luz dorada sobre el suelo. La cabaña respiraba un aire distinto, más cálido, más vivo. Elías despertó antes que las hermanas, como era costumbre,
y salió al porche para llenar sus pulmones con el aire húmedo del amanecer. El bosque olía a vida, a tierra recién lavada por la tormenta. Durante años había sido su refugio, su frontera con el mundo, y ahora, por primera vez, sentía que ya no le pertenecía solo a él. Cuando regresó adentro, encontró a Nara intentando encender el fuego, concentrada y frunciendo el ceño. Sus manos temblaban un poco mientras golpeaba 2 piedras, sin éxito. Así no conseguirás ni una chispa, dijo Elías sonriendo desde la puerta. Nara lo miró avergonzada. En Liara usábamos cristales de energía. Nunca aprendí esto. Elías se acercó, tomó las piedras y las frotó con precisión. En segundos, una pequeña llama nació y comenzó a bailar sobre la madera. A veces lo simple funciona mejor que lo avanzado, murmuró. Nara lo observó fascinada. La luz del fuego se reflejaba en sus ojos plateados. Tu fuego se ve diferente. Es cálido. En nuestro mundo, la energía era fría, pura, sin alma. Elías se encogió de hombros. Quizás el alma está en quien la enciende. A Elira apareció entonces, silenciosa como una sombra. Su cabello, aún húmedo, caía en mechones oscuros sobre su rostro. Llevaba una camisa que Elías le había prestado la noche anterior, demasiado grande para ella, pero no parecía importarle. Mi abuela duerme, dijo mientras se acercaba al fuego. Su respiración es más tranquila. Se recuperará, afirmó Elías. Tiene fuerza. A Elira asintió, aunque en su mirada había una mezcla de gratitud y desconfianza. Desde pequeña había aprendido a no confiar en nadie. Sin embargo, aquel humano despertaba en ella algo que la descolocaba. No era solo agradecimiento, era algo más profundo, una curiosidad que rozaba lo emocional. Pasaron la mañana trabajando juntos. Elías les enseñó a usar las herramientas básicas del lugar, el hacha, las cuerdas, el molino manual. A Elira observaba cada gesto con precisión militar, como si cada movimiento fuera parte de un entrenamiento. Nara, en cambio, reía, se ensuciaba las manos sin miedo y le hacía preguntas constantes, algunas sobre la tierra, otras sobre Elías. ¿Siempre vives tan lejos de los tuyos?, preguntó ella mientras recogía leña. Sí. Me acostumbré al silencio. Eso suena triste. A veces la tristeza es más tranquila que el ruido. Nara bajó la cabeza, sin saber qué responder. Sus ojos se detuvieron en él por un instante más largo de lo que pretendía, y Elías notó ese brillo inocente, esa manera en la que su mirada buscaba consuelo. Más tarde, mientras preparaban el almuerzo, a Elira se acercó a él con un cuenco entre las manos. He notado tus cicatrices, dijo sin rodeos. Algunas parecen antiguas, otras recientes. Supongo que la vida deja marcas, en todos. ¿Peleaste en alguna guerra? Elías no contestó de inmediato. Giró la carne sobre el fuego y dejó que el silencio hablara por él. Finalmente, dijo, peleé, pero no todos los enemigos eran visibles. Algunos estaban aquí dentro, y se señaló el pecho. A Elira bajó la mirada. Entendió sin que él tuviera que explicar más. Después de comer, la anciana Serén despertó. Sus ojos se posaron en Elías, y una sonrisa suave cruzó su rostro. Has traído la calma a este lugar. Se siente en el aire, en mis nietas, incluso en el fuego. Elías sonrió con humildad. Solo intenté que estuvieran seguras. Serén extendió su mano arrugada y tocó la suya. La seguridad no se da solo con refugio, sino con presencia. Tienes algo en tu espíritu, humano. Algo que el universo rara vez concede, compasión sin esperanza de recompensa. A Elira la escuchaba desde el fondo de la habitación. Su abuela siempre hablaba en enigmas, pero esas palabras la golpearon de una manera inesperada. Compasión sin esperanza, ¿sería eso lo que ella sentía al mirarlo? Al caer la tarde, la casa se llenó de una quietud que parecía suspendida entre el fuego y las sombras. Nara dormía sobre una manta, con el rostro relajado. Serén descansaba profundamente. A Elira y Elías permanecieron sentados cerca de la chimenea, sin hablar por un largo rato. Elías miraba las brasas arder, absorto, mientras a Elira lo observaba de reojo. Había algo hipnótico en la manera en que él permanecía tranquilo, sin ansiedad, sin miedo. No entiendo a los humanos, dijo ella finalmente. Son débiles, viven poco, pero siguen intentando salvar a otros, incluso cuando saben que no hay salvación. Tal vez eso es lo que nos mantiene vivos, respondió él. La esperanza, aunque no tenga sentido. Ella soltó una pequeña risa. La esperanza es una ilusión. En Liara,
Solo sobrevivían los fuertes. Y aún así, estás aquí, replicó Elías, girando su mirada hacia ella. Si realmente no creyeras en nada, habrías dejado de luchar hace tiempo. Aelira sintió un nudo en el pecho. Quiso responder, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, se levantó y fue hacia la ventana. Afuera, el cielo se teñía de rojo, y las primeras estrellas comenzaban a brillar. Liara también tenía un cielo así, dijo en voz baja. Nara solía correr bajo él. Yo la observaba, temiendo el día en que ese cielo se volviera fuego. Y llegó. Elías se acercó despacio. No tienes que cargar con todo sola. Aelira se giró lentamente, encontrando su mirada. Por un instante, los dos se quedaron muy cerca, tan cerca que la respiración de ella se mezcló con la suya. En sus ojos había fuerza, dolor y algo más, algo que Elías no quiso romper con palabras. Tú no entiendes, murmuró ella. Si los cazadores nos encuentran, morirás por nuestra culpa. Entonces moriré sabiendo que hice lo correcto. Aelira cerró los ojos un segundo, conteniendo algo que no supo si era rabia o emoción. Dio un paso atrás y se sentó nuevamente junto al fuego, sin decir nada más. La noche cayó con suavidad. Nara se movió dormida y, sin darse cuenta, buscó el calor del cuerpo de Elías. Se acomodó junto a él, su respiración tranquila, su cabeza apoyada en su brazo. Elías no se movió. La cubrió con una manta y dejó que el cansancio lo venciera. Aelira los miró desde su rincón, con el fuego reflejándose en sus ojos. No sabía si lo que sentía era celos o miedo, pero algo ardía en su pecho con una intensidad desconocida. Elías dormía, Nara sonreía en sueños y Seren murmuraba palabras antiguas en su lengua natal. La llama del hogar seguía viva, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Y allí, en esa pequeña cabaña perdida entre montañas, la soledad que había marcado la vida de Elías se disolvió en silencio. Sin saberlo, había encendido algo más que un fuego, había encendido un lazo invisible que los uniría a todos. La noche transcurrió tranquila. Pero más allá del valle, en la distancia, algo se movía entre las sombras del bosque. Un destello metálico cruzó el cielo y desapareció. El amanecer siguiente traería respuestas. Y con ellas, peligro. El amanecer llegó silencioso, envuelto en una neblina espesa que cubría los árboles y hacía que todo pareciera un sueño. Elías se despertó antes que nadie. Había algo en el aire, una sensación de calma frágil que no lograba comprender. Se levantó despacio, se acercó al ventanal y observó el bosque. Las ramas goteaban por el rocío, y el suelo, cubierto de hojas húmedas, parecía esconder secretos que respiraban bajo la tierra. A su espalda, Nara dormía profundamente, arropada con una manta hasta el cuello. Su rostro, tan sereno en ese instante, le hizo sonreír. Aelira, en cambio, no estaba. La puerta trasera de la cabaña estaba entreabierta. Elías frunció el ceño y salió. La encontró cerca del arroyo, lavándose las manos en el agua helada. Sus movimientos eran precisos, casi rituales. Llevaba la misma camisa que él le había prestado, ceñida a la cintura con una cuerda. El cabello le caía suelto sobre los hombros, y sus ojos, al levantar la vista, reflejaron la claridad gris del amanecer. «Despiertas temprano», dijo Elías, rompiendo el silencio. «No puedo dormir mucho», respondió ella sin mirarlo. En Liara, quedarse dormido demasiado tiempo podía costarte la vida. Elías se sentó en una roca cercana, sin apartar la vista del agua que corría entre sus pies. «Ya no estás allí. Aquí puedes descansar». Aelira lo miró un instante, con expresión severa. «Tú no entiendes lo que significa ser casada, Elías. Ni lo que cargamos con nosotras». La voz de ella tenía algo de fuego y de tristeza. Antes de que él pudiera responder, un sonido suave los interrumpió, el canto de una criatura del bosque, aguda y vibrante. Por un momento, ambos guardaron silencio, escuchando. Era un sonido que parecía venir de otro mundo, como una promesa que se desvanecía en la bruma. Aelira bajó la mirada. «Nara te quiere», dijo de pronto. Elías parpadeó, sorprendido. «¿Qué? Mi hermana. Te mira como si hubieras traído el sol a su oscuridad». «Yo solo, hice lo que cualquiera habría hecho». Aelira sonrió con amargura. «Nadie hace lo que tú hiciste. No por desconocidos. No por nosotras». Elías quiso decir algo, pero ella ya se había dado la vuelta. Caminó hacia la cabaña sin mirar atrás. Su paso firme contrastaba con el torbellino que ocultaba en el pecho. Dentro, Seren estaba despierta.
Sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas, miraba el fuego como si leyera en él las líneas del destino. Sus ojos, profundos y sabios, seguían el movimiento de las llamas con atención. Cuando Elías entró, ella levantó la vista y lo llamó con un gesto de la mano. Ven, hijo de la tierra. Siéntate conmigo. Él obedeció sin dudar. Había algo en esa mujer que imponía respeto, una presencia antigua, casi espiritual. Tu alma no pertenece solo a este mundo, dijo ella sin rodeos. Elías frunció el ceño. No entiendo. Lo harás pronto. Pero primero, escucha. Mis nietas te deben la vida, y yo también. Sin embargo, hay una razón por la que nos persiguen. No somos simples refugiadas. La voz de Serén se volvió más grave, casi un susurro. Dentro de Aelira y Nara corre la llama de Liara. Es una energía sagrada, el último vestigio de nuestro pueblo. Su poder es vida, conocimiento y destrucción al mismo tiempo. Los cazadores la buscan para controlar mundos enteros. Y ahora, al protegernos, te has unido a nuestro destino. Elías sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Quieres decir que me convertiré en su objetivo también? Ya lo eres, respondió Serén con calma. Pero no temas. Hay más en ti de lo que imaginas. La llama responde a la pureza del corazón, no a la sangre. Elías se quedó en silencio. No sabía qué decir. Desde niño había escuchado historias sobre energías antiguas, sobre mundos destruidos por el deseo de poder. Pero tenerlo frente a él, tan tangible, lo hacía sentir pequeño. Serén le tomó la mano. Su piel era fría, pero de su palma surgió una leve vibración, como un pulso de luz. Cuando llegue el momento, esta conexión será tu fuerza. No la niegues. En ese instante, la puerta se abrió con fuerza. Aelira entró, respirando agitadamente. Abuela, los sensores del bosque han cambiado. Hay movimiento. No es humano. Elías se levantó de inmediato. ¿Cuánto falta para que lleguen? No lo sé. Pero los animales están huyendo hacia el norte. Eso solo significa una cosa, los cazadores nos encontraron. Nara apareció detrás de ella, pálida, temblando. ¿Nos van a matar? Susurró. No mientras yo esté aquí, dijo Elías con voz firme. Serén cerró los ojos un momento y respiró hondo. El destino se acelera. El fuego de Liara no permitirá que huyan por siempre. De pronto, la cabaña tembló. Un zumbido lejano, grave, resonó desde el cielo. Las lámparas parpadearon. Nara corrió hacia la ventana, y lo que vio le heló la sangre. 3 luces descendían entre las montañas, como estrellas cayendo en espiral. Aelira se acercó a su abuela. Debemos movernos ahora. No, dijo Serén con una calma que contrastaba con el miedo en el aire. Si huimos, ellos nos seguirán. Si enfrentamos el fuego nos reconocerá. Elías no comprendía del todo sus palabras, pero el tono de la anciana no dejaba lugar a dudas. Era hora de decidir. Aelira se giró hacia él. No tienes por qué quedarte. No es tu guerra. Elías tomó el rifle de plasma que guardaba junto a la pared y comprobó la carga. Desde que abrí esa puerta, todo esto se volvió también mi guerra. Nara lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Podrías morir. Él le sonrió con ternura. Todos morimos alguna vez. Pero no todos viven por algo que valga la pena. Serén se puso de pie con esfuerzo. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con una luz extraña. Entonces ha comenzado, dijo. Alzó su bastón, tallado con símbolos que se iluminaron al contacto con su piel. El aire se llenó de un zumbido grave. Una corriente invisible recorrió la habitación, y el fuego de la chimenea se volvió azul. Aelira retrocedió un paso, sorprendida. Abuela, ¿qué estás haciendo? Despertando la llama. Elías debe verla con sus propios ojos. El fuego creció, extendiéndose como una danza luminosa. En el centro, una figura de pura energía tomó forma, un halcón hecho de luz, con alas que proyectaban sombras en todas las paredes. Elías lo miró, fascinado. Esto, susurró, esto no es posible. Nada imposible queda para los que creen, respondió Serén. Ahora lo entiendes, ¿verdad? No solo las salvaste a ellas. Te has convertido en parte del destino que el universo había olvidado. Elías sintió que el calor de la llama lo envolvía. Era intenso, pero no quemaba. Algo dentro de él resonó, como si una chispa antigua se hubiera encendido en lo más profundo de su ser. Aelira y Nara lo observaron, confundidas. Elías,
con la mirada fija en el fuego, sintió que su respiración se acompasaba con la de las llamas. Seren sonrió. La llama lo ha elegido, dijo con un susurro casi reverente. El vínculo está hecho. Fuera, el rugido de las naves se acercaba. La calma anterior se rompió con un trueno. El cielo del valle se tornó rojo. Elías alzó la vista. Ya no era el mismo hombre solitario que vivía en la frontera del mundo. En sus ojos, un brillo azul comenzaba a despertar. Y Seren, con una voz que parecía venir de otra era, pronunció las palabras que sellaron su destino. El fuego de Liara arde en ti ahora, hijo de la tierra. Prepárate. El amanecer no traerá paz. Traerá guerra. El rugido de las naves descendiendo sobre el valle se mezcló con el estruendo del viento, arrancando hojas, levantando polvo y haciendo vibrar cada tabla de la cabaña. Elías salió al exterior con el rifle en las manos. Aelira lo siguió, con los ojos encendidos por un reflejo metálico que brillaba bajo las luces del cielo. Nara sujetaba a su abuela, que murmuraba en un idioma antiguo, un rezo o tal vez un conjuro. El bosque entero parecía contener la respiración. Entonces, el cielo se abrió. 3 naves triangulares, oscuras como obsidiana, flotaban sobre los árboles. Sus motores emitían un zumbido profundo, casi orgánico. Las luces que emanaban de sus ventrales eran tan intensas que el suelo tembló. Aelira levantó la vista y apretó los puños. Son los cazadores de Liara. Su tecnología rastrea el calor vital. Ya saben que estamos aquí. Elías apuntó el rifle. ¿Qué buscan exactamente? La llama que llevamos dentro, respondió Aelira, con voz tensa. Es lo único que puede restaurar o destruir mundos. Un rayo de energía descendió, impactando a pocos metros de ellos. La explosión los lanzó al suelo. Fragmentos de roca y madera volaron por el aire. Nara gritó el nombre de su hermana mientras Seren, desde dentro de la cabaña, alzaba su bastón y trazaba un círculo de luz sobre el suelo. Elías se levantó, aturdido. El suelo bajo sus pies temblaba. Pudo sentir el calor de las llamas mezclado con el olor del ozono. A lo lejos, se movían siluetas metálicas, cazadores biocibernéticos, mitad carne, mitad máquina, avanzando entre los árboles con pasos pesados. Elías, gritó a Elira, colocándose a su lado. Si mueres, la llama se apagará contigo. Entonces tendrás que asegurarte de que no lo haga, respondió él, mientras ajustaba la mira de su arma. Los primeros disparos resonaron. Los cazadores emergieron entre el humo, sus cuerpos cubiertos de armaduras brillantes. Aelira corrió hacia el frente, moviéndose con una velocidad imposible para un ser humano. Cada golpe suyo dejaba un rastro de energía azul. Uno de los enemigos cayó, y su cuerpo se desintegró en un destello. Elías cubría su avance desde la distancia, disparando con precisión quirúrgica. Cada rayo de plasma que salía de su arma perforaba las defensas de los invasores. El ruido de la batalla llenó el valle. Dentro de la cabaña, Seren continuaba su ritual. Nara la miraba sin entender completamente lo que hacía, pero sabía que aquella energía no era de este mundo. Abuela, el fuego te está consumiendo, susurró Nara, con lágrimas en los ojos. Es el precio por mantenerlos con vida, respondió Seren con voz cansada, pero firme. La barrera se alzará una última vez. El suelo se cubrió de luz. Un campo de energía se expandió alrededor de la casa, creando un escudo translúcido que repelía los proyectiles. Desde afuera, los cazadores disparaban sin cesar, pero las balas de plasma rebotaban y se desintegraban antes de alcanzar el interior. Elías sintió el impacto de una explosión cercana. Aelira cayó a pocos metros de él. Se acercó, sujetándola por los hombros. ¿Estás bien? Ella asintió, aunque tenía sangre azul escurriéndose por la sien. No estoy acostumbrada a pelear junto a alguien que no huye. Entonces será un buen cambio para los dos, dijo Elías, apretando el gatillo y derribando a otro cazador. La batalla se intensificó. El humo, el calor y el resplandor de los rayos pintaban el bosque de colores imposibles. En medio del caos, un grito resonó dentro de la cabaña. Seren se desplomó. Nara corrió hacia ella. Abuela. La anciana abrió los ojos apenas. Nara, escucha. La llama no puede caer en manos del vacío. Si muero, Aelira sabrá qué hacer. Nara la abrazó con fuerza. La energía que envolvía el cuerpo de Seren comenzó a fluir hacia su nieta, envolviéndola en una luz suave que pulsaba como un corazón. Abuela, no, no me dejes. El fuego, nunca muere, solo cambia de guardián. Con esas palabras,
El cuerpo de Seren se deshizo en una bruma luminosa. Nara gritó. Aelira, al sentir la energía, giró la cabeza y la vio. Por un momento, el combate se detuvo. No, murmuró Aelira, con los ojos vidriosos. Elías la tomó del brazo, pero ella lo apartó y corrió hacia su hermana. Nara temblaba, su piel brillando con la misma energía que antes emanaba de Seren. Las luces en su cuerpo pulsaban al ritmo de su corazón. Ella está dentro de mí, susurró Nara. Puedo sentir su voz. Elías, intentando mantener la calma, se volvió hacia el bosque. Las naves se estaban reposicionando. Sabía que en cualquier momento lanzarían un ataque final. Tenemos que irnos ahora, dijo. Si no salimos del valle, nos borrarán del mapa. Aelira se levantó lentamente, con la mirada perdida entre la tristeza y la rabia. No. Si huimos, ellos seguirán. Si morimos aquí, habrán ganado. ¿Y cuál es tu plan? Preguntó Elías. El mismo que mi abuela me enseñó. Si el enemigo no teme al fuego, conviértete en fuego. Cerró los ojos. La energía de su cuerpo comenzó a expandirse. El suelo vibró bajo sus pies. Aelira, detente, no sabes lo que haces, gritó Nara, aterrada. Lo sé perfectamente, respondió ella, sin abrir los ojos. Pero no lo haré sola. Miró a Elías. En ese instante, el vínculo entre ellos se encendió como una chispa invisible. El calor que él había sentido en la noche anterior volvió, multiplicado. Sus manos se iluminaron con el mismo tono azul que la energía de Aelira. La llama de Liara se fundió con su alma. El fuego los envolvió a ambos. Elías no entendía lo que pasaba, pero sentía su cuerpo ligero, lleno de fuerza. Todo a su alrededor se volvió más nítido. Podía ver el flujo de energía en el aire, sentir el movimiento de cada enemigo, incluso el pulso del corazón de Aelira. ¿Qué es esto? Susurró. La unión, respondió ella, con voz profunda. Ahora compartimos la misma esencia. No hay vuelta atrás. El cielo rugió una vez más. Las naves descendieron para el ataque final. Elías levantó su rifle, pero ya no lo necesitaba. Cuando apuntó, una onda de energía pura se extendió desde sus manos, arrasando a los cazadores en un solo destello. El bosque entero se iluminó. El aire se llenó de un sonido agudo, como un grito metálico que se desvaneció con el viento. Las naves retrocedieron, tambaleantes, intentando escapar. Nara observó con asombro mientras el fuego azul cubría todo el valle sin quemar nada vivo. Era una llama protectora, viva, consciente. El fuego de Liara, renacido. Cuando la luz se disipó, solo quedaron cenizas y silencio. Aelira se arrodilló, agotada. Elías se acercó, aún temblando, y la sostuvo antes de que cayera. Lo hiciste, murmuró él. Ella lo miró con una débil sonrisa. No. Lo hicimos juntos. Nara corrió hacia ellos y los abrazó a ambos. Su cuerpo aún brillaba débilmente. Abuela, susurró entre sollozos. Ella sigue aquí. Nos protege. Elías levantó la vista hacia el cielo. Las naves enemigas se habían alejado, pero sabía que aquello no había terminado. El fuego podía protegerlos por ahora, pero el universo no olvida el poder que teme. Aelira se recostó contra su pecho. Vendrán más. Entonces los esperaremos, dijo él, mirándola con determinación. No pienso perderte. El valle quedó en calma. La cabaña ardía parcialmente, pero el fuego azul danzaba alrededor sin consumirla. Era un fuego que daba vida, no muerte. Y mientras el amanecer teñía el cielo de rojo y oro, Elías comprendió que ya no era solo un humano solitario, era parte de algo mucho más grande, algo que había comenzado la noche en que abrió la puerta a tres extrañas. La guerra apenas empezaba, pero por primera vez en mucho tiempo, él no tenía miedo. La noche cayó sobre el valle con un silencio pesado, casi sagrado. El aire aún olía a ozono, a humo, a energía descargada. Elías permanecía sentado junto al fuego azul que ahora ardía en el centro del claro. A su lado, Aelira descansaba, envuelta en una manta. Su respiración era débil, pero constante. La luz que emanaba de su cuerpo se mezclaba con la del fuego, como si ambos latieran al mismo ritmo. Nara estaba a unos metros, observando el cielo. Sus ojos plateados reflejaban la luna y el dolor de la pérdida. Había pasado horas sin hablar desde que Seren desapareció. La anciana no solo había sido su abuela, era su guía, su raíz. Ahora quedaba un vacío inmenso, una ausencia que ninguna palabra podía llenar.
Elías miraba a Elira con preocupación. Cada vez que la tocaba, sentía un leve cosquilleo, como si una corriente eléctrica viajara entre sus pieles. Era la energía de la llama, aún viva en ellos, conectando sus almas de una forma que ninguno comprendía del todo. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz baja, casi temerosa de romper la calma. A Elira abrió lentamente los ojos. Cansada, pero viva, respondió. Su voz era suave, casi un susurro. Nos salvaste a todos. Ella sonrió débilmente. Nos salvamos. La llama no habría respondido solo a mí. Te eligió también. Elías la observó unos segundos, sin saber qué decir. Nunca había creído en profecías ni en destinos, pero desde que las conoció, todo lo imposible había empezado a volverse real. No entiendo por qué yo, dijo finalmente. No tengo nada especial. Te equivocas, contestó ella, incorporándose con esfuerzo. No es poder lo que busca la llama. Es propósito. Y tú, tienes uno, aunque todavía no lo veas. El fuego crepitó entre ellos, lanzando chispas azules hacia el aire. Nara se acercó despacio, envuelta en silencio. Se arrodilló junto a su hermana y miró a Elías. ¿Qué haremos ahora?, preguntó. A Elira desvió la vista hacia las montañas. Esperar no es una opción. Los cazadores volverán con más fuerza. Tenemos que movernos. ¿A dónde?, preguntó Elías. Al norte, más allá del río. Hay antiguos santuarios liares donde el fuego se originó. Quizás allí encontremos respuestas. Elías asintió, aunque sabía que el camino sería peligroso. Aún así, algo en su interior lo impulsaba a seguirlas. No solo por gratitud. Había algo más profundo, una atracción que no podía negar. A Elira lo miró, y por un instante, sus miradas se cruzaron como dos llamas que se reconocen. Durante la noche, Nara se quedó dormida junto al fuego. Elías y a Elira permanecieron despiertos, cada uno perdido en sus pensamientos. El silencio era denso, cargado de cosas que ninguno se atrevía a decir. A Elira rompió finalmente la quietud. Cuando la llama te tocó, sentí algo extraño. No solo energía. Era como si tus recuerdos se mezclaran con los míos. Elías la miró, sorprendido. Yo también lo sentí. Vi imágenes que no eran mías. Un mundo cubierto de cristal, niños corriendo bajo un cielo violeta, y luego fuego. A Elira bajó la mirada. Liara. Lo que fue, antes de arder. Has visto mis recuerdos. Y tuviste los míos, dijo él, con voz temblorosa. Vi a mi equipo. Vi cómo murieron. Vi la culpa que me trajo aquí. Ella levantó la cabeza. Sus ojos, brillando a la luz del fuego, mostraban compasión y algo más, algo que había intentado reprimir desde que lo conoció. Entonces ya no somos extraños, dijo en voz baja. Elías sintió su corazón latir más fuerte. Dio un paso hacia ella, casi sin pensarlo. No, respondió. No lo somos. El viento sopló, moviendo su cabello. Por un momento, el mundo pareció detenerse. A Elira extendió la mano, y él la tomó. La sensación fue inmediata, como si un calor suave se extendiera por todo su cuerpo. La energía azul se encendió débilmente alrededor de sus dedos entrelazados. La llama reacciona a los lazos verdaderos, murmuró ella, mirándolo fijamente. No distingue entre fuerza y amor. Solo entre verdad y engaño. Elías no apartó la mirada. Entonces esto, es real. Más de lo que imaginas. Se quedaron así, en silencio, con las manos unidas y el fuego azul reflejándose en sus rostros. No hacía falta decir nada. El vínculo estaba ahí, vivo, creciendo entre ellos. De pronto, un sonido lejano rompió la calma. Un crujido metálico, seguido de una vibración sorda. Elías se levantó al instante. Nara también despertó, asustada. ¿Qué fue eso?, preguntó ella. Drones de rastreo, dijo a Elira con los dientes apretados. Vienen desde el sur. Elías corrió hacia la cabaña destruida y recogió lo poco que quedaba útil, armas, mantas, provisiones. Nara ayudó con rapidez, mientras a Elira se colocaba la vieja armadura liarense que había rescatado del bosque. La energía azul que ahora fluía por su cuerpo la hizo brillar como una figura de fuego. Cuando estuvieron listos, a Elira miró a Elías. No te separes de mí, le advirtió. Si la llama se divide demasiado tiempo, ambos podríamos morir. No pienso alejarme de ti, respondió él. Emprendieron la marcha por el sendero que se internaba en el bosque.
Las sombras se movían entre los árboles, y el zumbido de los drones se escuchaba cada vez más cerca. Nara iba detrás, llevando un pequeño cristal que Seren le había dejado antes de morir. A veces brillaba, a veces vibraba, como si tuviera conciencia propia. Caminaban sin hablar, con el miedo y la determinación fundidos en el pecho. Elías observaba a Elira avanzar delante de él. Su figura, iluminada por la luz de la llama, parecía irreal. En medio del peligro, había en ella una calma feroz, una belleza que lo desconcertaba. De pronto, a Elira se detuvo y levantó la mano. Silencio, susurró. Delante de ellos, en el claro, 3 cazadores de rastreo esperaban, cubiertos por un brillo metálico. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad. Elías alzó el arma, pero a Elira lo detuvo. «Déjame a mí». Extendió las manos, y la llama respondió. Una ráfaga de energía azul salió disparada, envolviendo a los cazadores. La explosión fue silenciosa, pero devastadora. Cuando la luz se disipó, solo quedaban cenizas flotando en el aire. Elías la miró, asombrado. «Nunca vi algo así». «No lo llames poder», dijo ella. «Es responsabilidad. Y ahora es nuestra». Siguieron caminando hasta llegar a una zona alta del valle. Desde allí, podían ver las luces de las naves cazadoras que se alejaban. La batalla había terminado por ahora. Nara se sentó en el suelo, exhausta. Elías y Elira se quedaron de pie, observando el horizonte. «¿Crees que tendremos paz algún día?», preguntó él. Elira lo miró con una mezcla de esperanza y melancolía. «No lo sé. Pero si la encontramos, quiero que sea contigo». Elías no respondió con palabras. Se acercó a ella, lentamente, hasta que sus frentes se tocaron. El fuego azul se encendió alrededor, danzando suavemente como si el universo reconociera su unión. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no significaba soledad. La noche siguió su curso. Elira se quedó dormida apoyada en su hombro, mientras Nara, más lejos, velaba el cristal que pulsaba con la luz de Seren. Elías observó el cielo estrellado, sabiendo que la guerra no había terminado, pero con una certeza nueva, no volvería a enfrentarse al mundo solo. La llama vivía en ellos. Y con ella, una promesa: protegerse mutuamente, sin importar el precio. El fuego seguía ardiendo, vivo, eterno. Y en el resplandor azul que iluminaba la oscuridad del bosque, comenzó a escribirse la siguiente parte de su destino. El amanecer llegó gris, envuelto en una neblina que parecía flotar sobre los árboles del valle. La humedad impregnaba el aire, y el olor a tierra y fuego apagado aún persistía. Elías despertó primero. Elira dormía apoyada en su hombro, y Nara, más allá, se encontraba acurrucada junto al cristal que Seren le había dejado. Por un instante, la quietud le pareció real, como si el universo les diera un breve respiro. Pero en lo más profundo de su instinto sabía que aquella calma era solo la antesala de algo mayor. Se levantó con cuidado, tratando de no despertar a Elira. Caminó unos pasos hasta el borde del risco. Desde allí, podía ver el valle y el humo que todavía se elevaba del bosque destruido. La luz del sol intentaba atravesar las nubes, pero apenas lograba formar un resplandor pálido. El mundo entero parecía detenido entre la noche y el día. Elira abrió los ojos y lo observó en silencio. Había algo en su expresión que no había visto antes: serenidad. Se levantó, caminó hacia él y se detuvo a su lado. «No puedes dormir cuando hay peligro cerca, ¿verdad?», dijo ella con una leve sonrisa. «No mucho», respondió él. «Me acostumbré a mantenerme despierto cuando el mundo se cae a pedazos». Elira cruzó los brazos y miró el horizonte. «Tu mundo se cayó hace mucho, y aún así sigues en pie. Eso no es debilidad, Elías. Es fuego». Él giró para mirarla. «El fuego también consume, Elira. Solo si se usa sin propósito», dijo ella con voz firme. «Pero el tuyo nos salvó». Elías bajó la mirada, recordando la batalla. Todavía podía sentir la energía de la llama dentro de él, pulsando como un segundo corazón. «No sé si lo que pasó anoche fue un milagro o una condena», confesó. «Ambas cosas», respondió Elira sin dudar. «La llama no concede poder sin dolor». Nara se acercó entonces, sosteniendo el cristal de su abuela. La piedra pulsaba con un brillo suave. «La escuché», dijo con voz temblorosa. Seren habló anoche mientras dormía. Elías y Elira la miraron sorprendidos. «¿Qué dijo?», preguntó él. «Que la llama no está completa. Que falta una parte, y esa parte está en el norte».
Dijo que si no llegamos antes del tercer amanecer, el vínculo se romperá. Aelira respiró hondo, mirando al cielo. Entonces debemos movernos ya. Elías empacó lo poco que tenían. El camino hacia el norte atravesaba una región montañosa cubierta de ruinas antiguas, restos de los templos que los liares construyeron antes de la guerra. Nara caminaba en el centro, protegida por ambos. El silencio los acompañó durante horas, roto solo por el murmullo del viento y el crujir de las ramas bajo sus pasos. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. El bosque denso dio paso a un terreno pedregoso y árido. En las laderas, podían verse estructuras erosionadas, columnas quebradas, muros cubiertos de inscripciones que brillaban débilmente al paso de Aelira. La energía de la llama resonaba en el aire, y Elías la sentía en su piel como un pulso eléctrico. Aquí comenzó todo, murmuró Aelira. Estos templos fueron creados para contener el fuego. Mis ancestros lo adoraban como una fuerza divina, pero los cazadores aprendieron a usarlo como arma. ¿Y tú?, preguntó Elías. ¿Qué eres exactamente para esa fuerza? Ella lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Soy su guardiana. Su receptáculo. O al menos lo era, hasta que tú apareciste. Él se detuvo, sorprendido. ¿Hasta que yo aparecí? Aelira asintió. La llama te eligió también. Eso nunca había sucedido antes. Dos portadores unidos por un solo fuego. Si uno muere, el otro se apaga. Es la última defensa del universo, y su maldición. Elías sintió un escalofrío. Entonces no puedo dejarte sola. No podrías, aunque quisieras, dijo ella con una sonrisa apenas visible. El vínculo ya lo decidió. El día se alargó, y la fatiga comenzó a hacer mella en ellos. Al caer la tarde, llegaron a una explanada custodiada por estatuas antiguas. Cada figura representaba un guardián liarense con los brazos extendidos hacia el cielo. En el centro, un círculo de piedra contenía un fuego que aún ardía débilmente, pese al paso de los siglos. Nara se arrodilló frente a él, sosteniendo el cristal. Aquí es donde debemos completar la llama. Aelira cerró los ojos y colocó las manos sobre el fuego. El resplandor aumentó. Elías sintió como su pecho se iluminaba desde dentro, como si su propia energía respondiera al llamado del lugar. De pronto, un ruido metálico quebró el momento. Desde las sombras, una figura gigantesca emergió. Era un cazador distinto a los anteriores. Su cuerpo estaba hecho de metal vivo, su rostro sin rasgos humanos, y en su centro brillaba una esfera roja. El portador humano, dijo con voz mecánica, profunda. El fuego debe regresar al vacío. Elías se interpuso de inmediato entre el enemigo y las hermanas. Aelira se colocó a su lado, su cuerpo envuelto en energía azul. No lo tendrás, dijo ella. El cazador avanzó con pasos que hacían temblar el suelo. Disparó un rayo de energía que impactó de lleno en el escudo de Aelira, rompiéndolo al instante. Elías corrió hacia él, esquivando otro disparo y descargando un golpe directo con su rifle modificado. La explosión iluminó el campo, pero el enemigo apenas se inmutó. Aelira lanzó una ráfaga de fuego azul que atravesó el aire y golpeó al cazador en el pecho. Por un instante, pareció retroceder. Ahora, Elías, gritó ella. Combina tu energía con la mía. Él asintió. Cerró los ojos y recordó las palabras de Seren. La llama responde a la pureza del corazón, no a la sangre. Dejó que el vínculo los guiara. Sintió el calor crecer en su interior, el mismo fuego que había sentido aquella noche en que todo cambió. Cuando abrió los ojos, la luz azul lo envolvía por completo. Aelira estaba junto a él, uniendo sus manos. La energía se fundió entre ambos. Una esfera de luz nació entre sus palmas, creciendo, girando, vibrando con un poder indescriptible. El cazador levantó su arma, pero ya era tarde. El estallido fue tan brillante que el valle entero pareció iluminarse con un nuevo sol. El sonido fue ensordecedor. La onda expansiva arrasó con las ruinas, derribó los árboles y desintegró al enemigo en una fracción de segundo. Cuando la luz se disipó, Elías cayó de rodillas. El suelo aún humeaba, y el aire estaba cargado de energía. Aelira, agotada, lo tomó de los hombros para ayudarlo a ponerse de pie. ¿Estás bien?, preguntó con la voz quebrada. Sí, creo que sí. Nara corrió hacia ellos y los abrazó. Lo hicisteis. Lo detuvisteis. Pero Aelira no sonreía. Su mirada estaba fija en el fuego del altar, que ahora ardía con más fuerza. No lo detuvimos, solo lo retrasamos.
La señal de la llama se ha extendido. Todos los mundos sabrán ahora que ha renacido. Vendrán más. Elías respiró hondo, observando el fuego que danzaba frente a ellos. Entonces lucharemos, dijo con firmeza. No huiremos más. Aelira lo miró. Había cansancio en sus ojos, pero también un brillo de esperanza. Luchar significa más que pelear, Elías. Significa proteger, cuidar, no rendirse. Y eso pienso hacer, respondió él, tomándole la mano. La llama, como si escuchara su promesa, se elevó por encima de ellos, proyectando una luz que se perdió en el cielo. Nara observó la escena con lágrimas en los ojos. Sabía que algo estaba cambiando, algo que trascendía incluso la guerra. Aelira apoyó su cabeza en el hombro de Elías. Somos fuego ahora, susurró. Mientras uno respire, el otro nunca se apagará. El viento sopló sobre las ruinas, dispersando el polvo y las sombras. Y mientras la llama seguía ardiendo en el corazón del templo, el mundo entero parecía detenerse ante ellos. Elías sabía que el futuro sería incierto, que la paz todavía estaba lejos. Pero en ese instante, bajo el resplandor del fuego que unía sus almas, supo que ya no tenía miedo. Ni a la muerte, ni al destino, ni al universo. Solo quedaba avanzar. Y la llama de Liara, viva en sus corazones, sería su guía. El amanecer del tercer día llegó silencioso, bañado en una luz dorada que parecía fluir desde el mismo corazón del valle. El fuego del santuario ardía aún, brillante y sereno, como si el universo entero respirara al compás de sus llamas. Elías abrió los ojos lentamente y se incorporó. Sentía su cuerpo más ligero, más firme, como si la energía de la llama se hubiese fundido definitivamente con su esencia. Aelira dormía junto a él, con el cabello extendido sobre la piedra, y su rostro, iluminado por el resplandor azul del fuego, mostraba una calma que pocas veces había tenido. Nara, en cambio, se encontraba en pie, mirando el horizonte, donde las montañas tocaban el cielo. En sus manos sostenía el cristal que Seren le había legado. Ahora el objeto brillaba con un tono cálido, rosado, diferente al azul del fuego. Elías se acercó a ella. ¿Has dormido algo?, preguntó con suavidad. Nara negó con la cabeza, pero sonrió. No lo necesitaba. La escuché otra vez. Seren me habló en sueños. ¿Qué te dijo? Que el fuego ya no es solo nuestro. Que la llama ha despertado y que su propósito no era destruir, sino sanar. Elías la observó sin comprender del todo, pero el brillo en sus ojos era tan puro que no necesitó palabras para creerlo. ¿Sanar?, repitió él. Nara asintió. Sí. Sanar mundos, sanar corazones, sanar la vida misma. En ese momento, Aelira despertó. Se incorporó lentamente, mirando alrededor. Su energía seguía latiendo dentro del aire, un eco invisible de la batalla pasada. ¿Qué ocurre?, preguntó, viendo la expresión de su hermana. Seren habló, respondió Nara. Dijo que debemos llevar la llama a la cima de esas montañas. Allí está el corazón del mundo, donde el fuego se unirá con la vida. Aelira cerró los ojos y respiró profundamente. Entonces ese será nuestro último viaje. El camino hasta la cima fue arduo. Las piedras resbalaban bajo sus pies, el aire se volvía más frío y denso a medida que ascendían. Pero ni Elías ni las hermanas se detuvieron. La energía del fuego parecía guiarlos, abriendo senderos invisibles entre las nubes. Cuando por fin llegaron al borde más alto, el panorama los dejó sin aliento. Ante ellos se extendía un océano de nubes que reflejaban la luz del sol naciente. En el centro, un círculo natural de roca formaba un altar, cubierto de símbolos antiguos. Aelira lo reconoció al instante. Este es el trono del origen, susurró. Aquí nació la llama, cuando los primeros seres de Liara prometieron proteger toda forma de vida. Elías se acercó al altar. Su corazón latía con fuerza. Cada paso hacía que el fuego dentro de él respondiera, como si lo llamara por su verdadero nombre. Aelira colocó sus manos sobre las suyas, y Nara levantó el cristal de Seren. El cielo comenzó a cambiar. Una ráfaga de viento los envolvió, y la llama que habían llevado consigo salió de sus cuerpos, flotando frente a ellos. Era una esfera viva, palpitante, que combinaba los tonos del fuego, el cielo y la tierra. Su luz no hería los ojos, los calmaba. Es hermosa, dijo Nara con voz temblorosa. Aelira la miró y luego volvió la vista hacia Elías. El fuego solo puede renacer si hay unión entre mundos, entre almas diferentes que se eligen sin miedo. Él asintió. Entonces hagámoslo juntos.
Ambos extendieron sus manos hacia la esfera. En cuanto la tocaron, el fuego se extendió como un río de luz. Los símbolos del altar se iluminaron uno a uno, y el suelo tembló suavemente. La energía se expandió por todo el valle, recorriendo los árboles, las montañas, los ríos. Donde antes había destrucción, comenzó a florecer vida. Los bosques carbonizados reverdecieron, las aguas ennegrecidas volvieron a brillar, y en el cielo, las nubes se abrieron dejando pasar una luz dorada que parecía bendecir cada rincón del mundo. Elías sintió el calor recorrerle el cuerpo, pero no lo quemaba. Al contrario, lo llenaba de una paz que jamás había sentido. Vio recuerdos que no eran solo suyos, la historia de Liara, la esperanza de Serén, la inocencia de Nara, la fortaleza de Aelira. Todo se entrelazaba, formando un solo hilo de vida. Aelira abrió los ojos, y una lágrima azul resbaló por su mejilla. Está completo, murmuró. La llama ha renacido. El fuego se elevó al cielo, dividiéndose en 1000 luces que se dispersaron como estrellas. Una de ellas descendió suavemente hasta posarse sobre el pecho de Elías. Otra se posó en el de Aelira, y otra más en el cristal de Nara. La conexión entre los tres se selló para siempre. El aire se volvió cálido. El sol emergió por completo detrás de las montañas. La guerra, la persecución, la muerte, todo había quedado atrás. Lo que quedaba ahora era vida. Aelira miró a Elías. En su mirada ya no había desconfianza ni dolor, solo ternura. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó. Él sonrió. Que el universo nos dio otra oportunidad. Que no estás solo, añadió ella. Nunca más. Elías la rodeó con los brazos y la besó. No había fuego ni luz esta vez, solo el calor de dos almas que, tras tanto dolor, se encontraban por fin en la calma. Nara los observó en silencio, sonriendo entre lágrimas. Sabía que su abuela, en algún lugar del viento, también sonreía. Pasaron los días. El valle volvió a llenarse de vida. Los animales regresaron, las flores renacieron, y el fuego azul permaneció en el altar, no como arma, sino como faro. Elías construyó una nueva casa junto al río, donde el aire era puro y el agua corría clara. Aelira lo acompañaba cada mañana al bosque, mientras Nara cuidaba de las nuevas semillas que florecían con energía luminosa. Ya no había miedo, ni cazadores, ni guerra. Solo paz. Una noche, mientras observaban las estrellas, Aelira apoyó su cabeza en el hombro de Elías. La llama cumplió su propósito, dijo. Pero aún sigue viva en nosotros. ¿Crees que algún día se apagará?, preguntó él. Aelira negó suavemente. No mientras exista amor. La llama y el amor son lo mismo, una energía que no muere, que se transforma, que vuelve a empezar. Elías la miró, y su sonrisa fue tranquila, sincera. Entonces el universo está a salvo. Ella levantó la vista y lo besó otra vez, bajo el resplandor de las estrellas. Y en ese instante, todo pareció detenerse. No había pasado ni futuro, solo el presente, eterno, perfecto. La llama de Liara ardía en silencio dentro de sus corazones, no como una carga, sino como una promesa. Una promesa de esperanza, de vida, de amor que ni el tiempo ni la muerte podrían romper. Y así, bajo el cielo limpio de un mundo renacido, 3 almas unidas por el fuego encontraron su destino. No como fugitivos, no como guerreros, sino como los guardianes de un nuevo amanecer. El fuego del universo volvió a brillar, y esta vez, para siempre.